Bienvenidos, chicos. Estamos listos para empezar, dijo Kerem con entusiasmo. Sí. Tengo tantas ideas este año, exclamó Ande con los ojos brillando. Pero primero el café, que necesitamos energía para todo esto. Y así con nuestras tazas en mano, nos dirigimos al salón principal, donde el árbol de Navidad, imponente y majestuoso, ya nos esperaba. Este año eligieron uno natural. Con ese olor a pino fresco, realmente te transportas al espíritu navideño. El primer paso, por supuesto, fue armar el árbol. Empezamos por colocar las luces. Kerem se encargó de desenredarlas con paciencia, mientras Ande y yo nos preocupábamos de distribuirlas de manera uniforme por todas las ramas. Esto es clave. No queremos ni un solo rincón del árbol que quede a oscuras. La clave es empezar desde abajo y subir, entrelazando las luces entre las ramas. Después de las luces vino la parte más divertida, los adornos. Ande y Kerem tienen una colección impresionante con adornos de todos los tipos, formas y tamaños. Bolas rojas y doradas, adornos de cristal, estrellas, ángeles, un verdadero tesoro. A ver, este año vamos a combinar lo clásico con un toque moderno, dijo Ande, mientras sacaba una caja llena de adornos. Quiero que el árbol tenga un aire elegante, pero también que refleje nuestra personalidad. Empezamos colocando las bolas más grandes y llamativas, distribuyéndolas de manera equilibrada por todo el árbol. Después añadimos los adornos más pequeños y delicados, como los ángeles y las estrellas de cristal. La verdad, quedaban preciosos. Un truco que aprendí de Ande es colocar los adornos más pesados cerca de la base del árbol, para darle estabilidad y evitar que se vuelque. Un consejo muy útil. Kerem, por su parte, se encargó de la parte más alta del árbol. Utilizó una escalera para llegar a la cima y colocar la estrella. Un detalle que siempre le da el toque final a cualquier árbol de Navidad. Mientras decorábamos el árbol, fuimos charlando, riendo y compartiendo anécdotas. Ande nos contó sobre un viaje que hicieron a un mercado navideño en Alemania, donde encontraron unos adornos preciosos hechos a mano. Kerem nos mostró un adorno que le regaló su abuela cuando era niño, y que guarda con mucho cariño. Estos momentos son los que hacen que la Navidad sea tan especial. Una vez que el árbol estuvo listo, pasamos a decorar el resto del salón. Ande tenía preparada una guirnalda con luces que colocamos en la chimenea. Quedó espectacular. Le agregamos algunos calcetines navideños, listos para recibir los regalos. También colocamos algunas velas en la mesa de centro. Las velas son un elemento fundamental en la decoración navideña, ya que aportan calidez y crean un ambiente acogedor. Es increíble cómo la luz de las velas transforma cualquier espacio. Después del salón, nos dirigimos a la cocina. La cocina también tenía que estar decorada. Kerem y Ande tienen una cocina muy luminosa, con una isla central que es perfecta para cocinar y compartir momentos. En la isla colocamos un centro de mesa con ramas de pino, piñas y velas. Sencillo pero elegante. También adornamos las ventanas con guirnaldas y luces. Todo estaba listo para la cena de Nochebuena. Ande es una gran cocinera, así que no podía faltar la decoración relacionada con la comida. Colocamos algunos adornos con forma de galletas de jengibre, y también preparamos unas cuantas galletas caseras para decorar el árbol y para picar. El olor a galletas recién horneadas inundó toda la casa. Kerem, por su parte, se encargó de preparar algunas bebidas navideñas, como ponche de huevo y chocolate caliente. Deliciosas. Y por supuesto, no podíamos olvidarnos de la música. Ande puso villancicos y canciones navideñas, creando una atmósfera aún más festiva. La música es esencial para crear el ambiente navideño perfecto. Durante toda la decoración, grabamos muchos momentos. Queríamos que ustedes también pudieran disfrutar de todo el proceso, como si estuvieran aquí con nosotros. Así que no se pierdan ningún detalle del vídeo. Además de decorar el árbol y el resto de la casa, también preparamos algunos arreglos florales. Ande es una experta en esto, así que nos enseñó algunos trucos para crear centros de mesa y guirnaldas con flores y ramas naturales. Quedaron espectaculares. Un consejo que nos dio Ande es utilizar flores y ramas de temporada. Las flores de Pascua, por ejemplo, son un clásico de la Navidad. También podemos usar ramas de pino, acebo y muérdago. Estos elementos le dan un toque natural y festivo a cualquier decoración.
Mientras decorábamos, Kerem y Ande nos contaron algunas de sus tradiciones navideñas. Nos hablaron de cómo celebran la Nochebuena con sus familias, de los regalos que se hacen y de los platos típicos que preparan. Es increíble cómo cada familia tiene sus propias costumbres. Una de las tradiciones más bonitas de Kerem y Ande es escribir cartas a Santa Claus. Cada año se sientan juntos y escriben sus deseos. Un momento muy especial. También nos contaron sobre sus planes para la Navidad. Este año van a pasar la Nochebuena con sus familias, y después van a hacer una escapada a la montaña. Un plan perfecto. Después de terminar de decorar toda la casa, nos tomamos un descanso para disfrutar de todo el trabajo realizado. Nos sentamos en el salón con las luces del árbol encendidas y las velas brillando, y nos tomamos un café. Un momento de paz y tranquilidad. Mirad qué bonito ha quedado todo, dijo Ande con una sonrisa. Sí. Hemos hecho un gran trabajo, respondió Kerem orgulloso. Y todo gracias a la ayuda de ustedes, chicos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar, respondimos nosotros. Y así, con la casa decorada y el espíritu navideño a flor de piel, dimos por terminada la jornada. Un día lleno de alegría, risas y mucha magia navideña. Pero la decoración de la casa no fue lo único que hicimos. También aprovechamos para hacer algunas fotos y vídeos para el canal. Queríamos capturar todos los momentos especiales. Ande y Kerem son muy creativos, así que también nos dieron algunas ideas para hacer manualidades navideñas. Nos enseñaron a hacer adornos con fieltro, a crear centros de mesa con piñas y a decorar galletas de jengibre. Muy divertido. Además, preparamos algunas tarjetas navideñas para enviar a nuestros seres queridos. Un detalle muy especial. Y por supuesto, no podíamos olvidarnos de la comida. Ande nos preparó una cena deliciosa, con platos típicos de la Navidad. Un festín para el paladar. Después de la cena, nos sentamos en el salón y abrimos algunos regalos. La emoción era palpable. Y para finalizar el día, Kerem y Ande nos sorprendieron con una sorpresa. Nos regalaron unos adornos navideños hechos a mano con nuestros nombres grabados. Un detalle muy emotivo. En definitiva, un día inolvidable. La Navidad es mucho más que luces y adornos. Es un momento para compartir con nuestros seres queridos, para celebrar, para agradecer y para crear recuerdos inolvidables. La casa de Kerem y Ande, con toda su decoración, es el reflejo perfecto de ese espíritu navideño. Un lugar donde se respira alegría y amor. Y ahora, después de haber decorado la casa de Kerem y Ande, y haberles acompañado en este proceso mágico, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hecho hoy. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. Hemos pasado un día inolvidable en la casa de Kerem y Ande, decorando juntos para Navidad. Armamos el árbol, decoramos el salón, la cocina y la entrada. Aprendimos trucos de decoración, compartimos risas, historias y momentos especiales. Disfrutamos de la comida, la música y la compañía. En resumen, vivimos la magia de la Navidad en su máxima expresión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Me encantó compartir este momento con ustedes. Fue un placer ser parte de esta celebración. Quiero agradecer a Kerem y Ande por abrirme las puertas de su casa y por compartir su alegría y su espíritu navideño con todos nosotros. 1.000.000 de gracias. Y por supuesto quiero agradecerles a ustedes por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya inspirado y les haya dado ideas para decorar sus propias casas. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la decoración de la casa de Kerem y Ande? ¿Cuáles son sus tradiciones navideñas favoritas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!